compartir. Ahí está, Ahí ya estamos. estamos grabando. Perfecto. Sigo, ¿ustedes están viendo la pantalla mía? Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, vamos a comenzar, como diría Wolfling, el arte es pendular, ¿no? Los movimientos en el arte son pendulares. Es decir, veníamos justamente del expresionismo abstracto, de estos campos de color, con el concepto justamente subjetivo, esto que de alguna manera se oponía en esta, digamos, antimodernidad de lo universal que planteaba Barnett Newman, que acabamos de ver, o la idea de lo emocional, la concepción del sujeto en el ser, en el estar, en una, como diría Argan, el solipsismo, la aparición de lo subjetivo, decíamos, de la soledad, dentro de esa mirada existencialista que vimos en la clase pasada también con Giacometti, y nos vamos al otro extremo, vamos a ver el pop art, que va a tener su origen, como bien señala Simone Marchand-Fitz, en sociedades de alto desarrollo industrial, por eso no casualmente nace en Estados Unidos y paralelamente en Inglaterra, sin que se conozcan los artistas de uno y otro lado del océano, e incluso dentro de Estados Unidos de una y otro lado, entre el Pacífico y el Atlántico. Vamos a ver cómo el pop va a tener una versión francesa en lo que es distinta, que en lo que se llamó la Nouvelle Réalité, y va a tener también una manifestación bastante curiosa en un país que estaba dentro de los países subdesarrollados, como en España, pero claramente en un grupo que se llamó el Equipo Crónica, que fueron 2 artistas, en su comienzo 3, pero finalmente 2, en Valencia. Bueno, vamos a ver de qué se trata el pop. Como bien dice Marchand-Fitz, no quiere decir arte popular en el sentido folclórico, sino justamente el pop se va a desarrollar a partir de los años 50, cuando en el mundo aparece un fenómeno que es la cultura de masas, cuando aparece justamente esto que, por eso el pop está muy relacionado con lo que vivimos en el mundo actual. El pop sigue estando dentro de nuestro horizonte artístico y visual, que son justamente los medios de comunicación, las revistas, el cine, la televisión, la publicidad. Y en Inglaterra se da dentro de un ámbito, diríamos, culto, dentro de la Royal Academy, es decir, de la Escuela de Bellas Artes, como un postítulo, se formó The Independent Group, el grupo independiente, o The Institute of Contemporary Art, el Instituto de Arte Contemporáneo, el ICA, que en inglés era ACE, que justamente eran como artistas que, como en un posgrado de la academia, de la Escuela de Bellas Artes, se preguntaban qué es el arte. Bueno, y para eso hay que entender, acá vamos a ver cómo de alguna manera con el pop nos adentramos en la posmodernidad, en muchos elementos que tienen que ver con la posmodernidad. Si hasta ahora, y justamente en el expresionismo abstracto, la obra se convalidaba por sus propios elementos plásticos, es decir, por la forma, por el color, por la línea, en el pop, y esto es lo más importante, la obra se va a conformar a partir de contenidos extrapictóricos. Es decir, el artista empieza a mirar, en el caso de Inglaterra, muy críticamente
esta cultura de masas, en sus modos, en sus íconos, en esa especial iconografía que pertenece a nuestra cultura. Y es una cultura de imágenes, y es una cultura de medios, y es una cultura estandarizada, ¿eh? Y estamos dentro del análisis de cómo es nuestra cultura. Sir Edward Paolozzi, un artista nacido en Escocia, Edimburgo, y después luego miembro del grupo de Londres, de la Royal Academy. Ahí tenemos 1947, es decir, casi yo les decía el año en que se consolida el expresionismo abstracto, ya lo tenemos a Paolozzi haciendo esta obra, que es un collage sobre papel. Fíjense que tiene 35 por 23 centímetros, ¿no? Tal vez la primera obra que incluye la palabra pop, ¿no? ¿Y qué hace él? Hace un collage donde pega la tapa de una revista, que era como la revista Cosmopolitan, ¿no? Confesiones íntimas. Y acá aparece una chica con medias, con liga, medias que se usaban en esa época, con taco, muy, muy sexy, y ahí aparece un revólver apuntándola, ¿no? Un femicidio, podríamos decir. La publicidad de Coca-Cola, la publicidad de un de un avión de guerra, una cereza, no sé, un caramelo, y el título dice, fui el juguete de un hombre rico, ¿no? Es decir, acá el artista no le interesa pensar en la autonomía de la obra de arte, sino que la obra está ligada a esta nueva percepción que tenemos en el mundo contemporáneo, que está ligada a los estereotipos. Es decir, una cultura, cuando pensamos en la cultura y este giro que va a dar también en el plano de la filosofía, cuando la filosofía va a dejar de pensar qué es el ser, qué es el estar aquí, lo que decíamos hasta recién, cuando empieza pensadores como Foucault, como Deleuze, a pensar cómo funciona una cultura. Y una cultura funciona con determinados signos. El pop nos da para pensar de qué manera, en realidad, en una sociedad de una cultura de masas, de medios de comunicación, qué papel deprimido va a jugar el arte, es decir, el salón o el museo o las exposiciones de arte, porque la gente y el ser humano, que por naturaleza necesita de imágenes, desde la época de las cavernas los hombres han dibujado, o los mamuts digamos, en la prehistoria del paleolítico, es decir, los más antiguos, o el neolítico, después las Venus estratopigias, es decir, el hombre siempre, las cuevas de las manos en el sur, en la Argentina, nos muestran de qué manera el ser humano siempre tuvo necesidad de la imagen. Y me acuerdo del texto de Vasari cuando cuenta cómo el pueblo de Siena acompañó la maestad de Duccio desde el taller del artista hasta la catedral. La gente le gustaba, además de ser religiosa, la imagen era algo que siempre fascinó al ser humano. Ahora, qué poco relevante es hoy una muestra, porque imágenes tenemos hasta por las orejas, hasta nos salen por la nariz, por la boca, por todos lados, tenemos una superabundancia de imágenes. Esto es lo que se planteó entonces este grupo de artistas
que vienen a hacer un análisis de, casi sociológico de lo que son las imágenes en una cultura de masas. Y le pone, en este caso, Paolozzi este título, Doctor Pepper, que es una Coca-Cola de la época, una chica, una moto, un cómic, un automóvil, una cocina, una publicidad, una mujer que habla por teléfono y la vemos vestida y desnuda al mismo tiempo, o en paños menores. Es decir, ese mundo que está ligado justamente a los estereotipos. Esto es lo que está mostrando el pop. Y además algo que coincide claramente con una definición de lo que es este mundo de la publicidad, que la va a sintetizar, de la posmodernidad, que lo va a sintetizar claramente Foucault. Foucault dice en su libro Las palabras y las cosas, que si la modernidad, ¿no? No lo dice, pero lo digo yo, si la modernidad tenía que ver con lo universal y tenía que ver con la totalidad, Foucault dice la posmodernidad es heterotópica, es decir, tiene muchos lugares, ningún lugar, ningún centro. Y Jean-François Lyotard, otro filósofo francés, que la Universidad de Quebec en Canadá le piden que haga un informe sobre el estado de las ciencias, escribe una obra, un texto, un librito, un ensayo sobre cómo era el estado de las ciencias en Quebec, y dice que se han perdido los grandes relatos, que no hay un centro, que no hay un elemento hegemónico que ordene todos los demás. Y acá tenemos claramente en esta obra, Verdadero Oro, de Paolozzi, la representación más fidedigna de esa definición de Foucault. Lo posmoderno es la Biblia y el calefón todo junto, Discépolo. Es decir, acá no hay jerarquías. En esta obra, el verdadero oro son las cosas cotidianas. Una lata de jugo de naranja, un automóvil, otra vez los medios de comunicación, los medios de transporte, el furor de las motos, un reloj, una pava, un lápiz de labio, la chica de Hollywood, la señora que está haciendo publicidad de un trapo de piso o de una aspiradora. Es decir, el mundo cotidiano es el pop, es el mundo de las imágenes y la fascinación del objeto, aquello que Marx llamaba el encanto de la mercancía, ¿no? La fascinación de la mercancía. Bueno, y ahí tenemos a este popurrí de imágenes en las cuales no hay ninguna jerarquía. En esta obra donde está una diva de la época, que fue Liz Taylor, una especie de Marilyn Monroe, pero inglesa, una especie de Elvis Presley, no sé si era o no, los cómics, y acá parece que tuviéramos también estos dos laterales con los cuadritos que hacía Item, y unas rayitas en donde nada es un ordenador, y donde aparece también otro elemento posmoderno, que es la falta de sentido. Es decir, en este popurrí, en esta obra que es en realidad una xilografía, ahí tenemos la 226 de 350 de Eduardo Paolozzi. No tiene el año esta obra, sí, del 68. Y ahí lo tenemos. El pop va a jugar esta idea de lo absurdo, de los medios de comunicación y además la ruptura de los géneros. Teníamos antes pintores o escultores, aquí aparece el arte del objeto, aquí aparece las instalaciones, y esta obra se llama La ciudad del círculo y del cuadrado, casi como que el título remite a la cuadratura del círculo de Nicolás de Cusa, ¿no? Es decir, todo da igual, y finalmente el círculo se transforma en un cuadrado o el cuadrado se transforma en un círculo.
Otra de las figuras claves del pop inglés fue la figura de Richard Hamilton. Ahí lo vemos al artista embanderado con publicidades sobre su propio nombre, Richard, Richard como cartel publicitario. Richard es esta especie de grapa o de vodka, y Richard en un objeto tan cotidiano como un cenicero, ¿no? Es interesante esta presentación de una obra que prácticamente iba a ser la tapa del catálogo de una muestra que iban a hacer en Inglaterra, que se hizo en Inglaterra, que es este collage que tiene 10 centímetros por 9, y que dice así: ¿qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas? Bueno, y aquí tenemos ese catálogo de lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas. Es decir, empezando porque tienen un televisor, están habitadas por esta pareja de producidos, ¿no? Un fisioculturista y esta mujer con los pechos plásticos y con una especie de pantalla en la cabeza, el prócer inglés, el tocadisco de la época, la mesa ratona con una lata gigante de jamón envasado, la lámpara con un escudo de Ford, acá atrás la ventana que deja ver una publicidad de cine de Al Johnson, que era un cantante norteamericano que se pintaba de negro para hacer jazz, y acá la señora que está aspirando y un cartelito que dice: esta aspiradora está buenísima porque tiene el mango que se alarga y llega hasta la parte de arriba. Es decir, y acá un alumno una vez me dijo: profesor, ahí parece también una vista de la luna, o de un planeta, cosa que por el año es perfectamente factible porque es el momento en que también el mundo se embarca en la carrera espacial, que van a competir los norteamericanos con los rusos. ¿eh? Bueno, aquí, y el cómic, en la pared, en lugar de un cuadro, tienen la justamente telenovela o la novela del cómic que va a hacer furor también en esos años. Es decir, este mundo que presenta Hamilton con una mirada crítica y sagaz es nuestro mundo, es el consumo, son los objetos a los cuales las clases medias aspiran, ¿no? El confort, la televisión, los objetos de uso cotidiano. Bueno, Richard Hamilton va a seguir haciendo estos collages con pintura intervenida que toma de justamente las revistas de decoración. Fíjense que son estereotipos, incluso muy modernos para la década de los 60. Bueno, y ahí tenemos como el pop ironiza casi como una especie de escafandra de un astronauta. Vemos uno de los personajes que representó justamente la figura central de los años 60 hasta su asesinato en el año 63, si no me equivoco, de John Fitzgerald Kennedy, ¿no? El prototipo de el presidente norteamericano joven, buen mozo, exitoso, que era tapa de todas las revistas y diarios del mundo. Y esta exposición, This is Tomorrow, hoy es mañana, hecha en Londres en el año 56, dio origen a toda una mirada completamente distinta al expresionismo abstracto, sobre todo los paisajes abstractos que se hacían en Inglaterra en el arte de vanguardia, y estos jóvenes vinieron a romper todo con las imágenes, vuelvo a citar a Wolfring, de lo abstracto el pop va a ser claramente icónico, va a tener
imágenes con figuras, figuras apropiadas de los medios de comunicación, incluso la moda psicodélica, la moda courrèges, el blanco y negro, lo óptico, que también se va a mezclar el arte óptico que paralelamente se da con el pop. Y la idea del pop es también la idea de estas instalaciones irónicas que hace el grupo de arquitectos independientes, como si fuera la casa futurista. ¿Cómo se llamaba? Eh, los supersónicos, ¿no? Los dibujitos animados de los supersónicos que también mostraban para el público infantil esa idea de el año 2000, que no tiene nada que ver con lo que realmente fue el año 2000, pero la idea de de lo tecnológico, en vez de tener un auto, un platillo volador que nos transporte de un lado a otro. Eso es lo que aparecía justamente con un despliegue. Si ustedes leen a Hobsbawm, van a ver cómo los años 60 fueron y 50 sobre todo, en el de posguerra, el avance de lo tecnológico, el desarrollo de los medios de comunicación, la expansión, y sobre todo Estados Unidos se convierte en el país al que todo el mundo, las clases medias aspiran, ¿no? La vida americana, el confort, el acceso a la tecnología y sobre todo los bienes de confort. Y ahí tenemos otro inglés, Alan Jones, interesante, se distinguió por ser expulsado de la Escuela de Bellas Artes, y él va a trabajar casi con estos estereotipos físicos, que es interesante, como Alan Jones va a trabajar con la idea de algo que va a estar muy ligado a lo que fue en esos años 60 una lectura importante, que fue la filosofía, ¿no? Este filósofo canadiense, Marshall, el nombre ahora no me acuerdo, McLuhan, perdón, Marshall McLuhan, que escribe una frase que dice: el medio es el mensaje. Y empieza a analizar McLuhan por primera vez cómo son los fenómenos de la publicidad. Es decir, cómo entra la publicidad, por qué la publicidad es uno de los factores económicos determinantes de la sociedad capitalista, y tiene que ver, y comunista también, y tiene que ver con lo fragmentado, con la fragmentación y con la repetición. Miren esta muestra en el año 2015 de Alan Jones, en donde aparecen lo que él va a tomar, que son los estereotipos del cuerpo femenino nuevo, moderno, ligado a la publicidad, la fragmentación y la repetición. Y ahí él trabaja también estas litografías, donde los artistas del pop van a utilizar mucho fotografías, a veces ni siquiera tomadas por el mismo artista, sino tomadas de la publicidad o de las revistas fashion o de las revistas tipo Hola, Caras, etc. Bueno, digamos, la cosificación de la figura de la mujer, que justamente en el año 60 nace esta muñeca, que es la Barbie, ¿no? Que va a imponer un nuevo modelo de modelo femenino, que va a ser como aspiracional, ¿no? De las modelos que tienen 90, 60, 90, las medidas, este erotismo de la figura femenina llevado a su cosificación, porque esta obra se llama Silla, Mesa y Perchero, hecho con estas especies de maniquíes humanos, en donde, vuelvo a decir, estamos en las antípodas de lo que estábamos viendo
hasta ahora, ¿no? Del expresionismo, del informalismo. Estamos viendo un arte casi de crítica, donde lo interesante es no tanto el objeto como objeto de valor plástico, sino lo que connota, ¿eh? La cosificación de la mujer mesa, la mujer objeto, muy fuerte, ¿eh? En estos trabajos críticos de este artista, Allen Jones. Yo hice un poquito un recorte porque me parece que otras veces se me ha alargado mucho el pop, que creo que es un movimiento realmente importante, realmente vuelvo a decir que está presente. Vamos a ver que hoy en Estados Unidos uno de los artistas más cotizados es Jeff Koons, que claramente es un artista neopop, ¿no? Está ligado al pop completamente, pero no quiero extenderlo tanto, porque hay muchas cosas para ver y no es tanto el tiempo que tenemos. Bueno, vamos a ver qué pasó del otro lado del océano, es decir, en la otra gran capital del mundo desarrollado, en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos tenemos ese momento que así como Jeremías hoy nos estaba rememorando la crisis del 30, la caída de Wall Street, vamos a ver qué fue Estados Unidos después de la finalización de la guerra, como decíamos, la guerra implicó para los norteamericanos un desarrollo productivo de las empresas de armamentos, pero todo lo que conllevó, ¿no? Esto que los norteamericanos no querían entrar en la guerra, pero finalmente fue el gran despegue industrial de Estados Unidos. Eso que hizo campaña Trump, ¿no? Con ese Estados Unidos rico de obreros con mucho dinero, con capacidad de consumo, que fue justamente la base en este momento, en estos años del pop, y que no casualmente coinciden con el dominio de los norteamericanos en el arte de los 60. Es decir, todos los movimientos que vamos a ver, desde el minimalismo, el arte procesual, el antiform, es decir, el land art, todo esto está ligado con la hegemonía de Estados Unidos como líder del el centro del arte y con el momento de mayor expansión cultural. Ahí la vamos a ver a Andrea Yunta, ustedes la van a leer en Arte, Política e Internacionalismo, cómo ella explica las políticas, sobre todo que va a implementar Kennedy, de la Alianza para el Progreso, que fue una manera también de incidir en los grupos culturales e intelectuales en Latinoamérica contra, ¿no?, la revolución cubana, que era justamente un polo comunista dentro de Latinoamérica, y en el cual, como decía Jeremías también, tenía una figura muy cercana a la Argentina, como el Che Guevara, que de hecho era argentino. Así que bueno, ahí estamos viendo esa imagen glamurosa y además que se pasaba en televisión, en las revistas, de Kennedy y su mujer Jacqueline Kennedy. Kennedy, que también la traicionó a Jacqueline, la mejor mujer vestida del mundo, era realmente muy elegante, pero incluso se hablaba de la relación de Kennedy, del poder con la figura de algo muy interesante, Marilyn Monroe, que fue el prototipo que impone Estados Unidos de la belleza americana, ¿no? Marilyn Monroe fue justamente esta idea que sedujo al mundo entero, a los japoneses, a los chinos, a los mahometanos, de esta
rubia, sonriente, que lamentablemente también muere trágicamente o por sobredosis o por otros temas que no sabemos, nunca se supo exactamente cómo fue el final de la vida de esta diva. ¿Sabés una cosa? Que fue Sí. asesinada por Robert Kennedy, que el otro día, justamente el otro día de casualidad, vi unas declaraciones de Peter Lawford que contó que le había dado un vaso con veneno. Puede ser, por eso digo, acá vemos claramente estas imágenes que van a ser tomadas por el artista más importante de Estados Unidos, que es Andy Warhol, que cómo se mezcla el poder, la imagen, que es lo que vemos hoy, ¿no? Porque también vemos las imágenes del poder con las chicas que tienen éxito en el cine, en la televisión. Por eso digo, el pop es tan actual. Es decir, ¿dónde está el poder? En la imagen. No, acá lo vemos a Marilyn, que era bellísima, sí, creo que sí, que era bella, no hay ninguna duda, pero lo que se vendía de ella no era su personalidad, sino la imagen. Ahí está esa foto famosa con el vestido levantado por el viento. Es decir, no, lo que enamoraba de ella es la imagen, no ella. Y como vos decís, posiblemente haya sido también parte de la trama del poder. Bueno, ahí tenemos la otra gran diva francesa, quienes se quedan con Marilyn o bien con Brigitte Bardot. Y es la era también donde antes hablábamos de la aparición del jazz, de la música americana, afroamericana, pero en los fenómenos masivos de la música se van a dar con la aparición del rock y con la música beat, con los Beatles, que van a generar un fenómeno internacional de masivo, ¿no? Ahí tenemos a los Beatles que fueron cambiando de saco y corbata a el hipismo, que va a ser otro elemento interesante en Estados Unidos, casi el contraveneno de la sociedad capitalista, los hippies que van a salir del mercado, ¿no? Elvis Presley, otro cantante también más melódico, bueno, algunos lo conocen, yo no conozco tanto, pero que también muere joven. Eh, y también vamos a ver que los 60 son años en donde se impone la juventud, es decir, donde los jóvenes empiezan a vestirse como jóvenes, ya no más con el saco y corbata como se vestían hasta en los años 50, que van a tener una ropa que los va a distinguir, la aparición de la minifalda, la aparición del jean, otro indumentaria que sigue hoy presente muy fuertemente y creada por los norteamericanos, ¿no? Y también es en Estados Unidos, en los años 60, en que aparecen también las manifestaciones de la lucha feminista, la lucha por la igualdad racial también. Es decir, vamos a ver que los norteamericanos van a también estar a en la proa, digamos, de las luchas de reivindicación de minorías o del feminismo, que no es minoría. Y también un hecho, digamos, trágico de los 60 va a ser la guerra de Vietnam. Una guerra que tiene connotaciones también políticas, el Vietnam que era comunista contra una guerra sin sentido, que llevó también a movilizaciones de jóvenes muy fuertes hasta que terminaron con el servicio obligatorio. Y por supuesto, algo que sigue estando en el tapete, que son la represión contra las minorías o mayorías negras, pero bueno, en el año 68 asesinan, como antes a Kennedy, a Martin Luther King, que fue uno de los grandes luchadores
un hombre de una gran cultura también, que luchó por la igualdad de los negros. Bueno, y ahí vamos al arte y vamos a la Galería Leo Castelli, que era la número 1 de Nueva York. Ahí está exponiendo estos trabajos de Andy Warhol. Y ahí está el artista, otro de los artistas que van a ser punta, Jasper Jones, y acá Robert Rauschenberg. Robert Rauschenberg y Jasper Jones son artistas que van a unir sobre todo este movimiento moderno que hablábamos de Duchamp y del arte del objeto, con el que trabajaba Duchamp en la 291 en Nueva York. Rauschenberg va a llevar a Estados Unidos al podio con el pop art, va a ganar la Bienal de Venecia en el año 64, es decir, ahí se consagra el pop. Viene de estudiar en el Instituto de Kansas City, en la Academia Julian en París, y es un artista que va a mirar esa sociedad de consumo desde un punto de vista bastante crítico, como esta obra que se llama Cama, donde hay una vuelta a la objetualidad y una objetualidad muy contundente. Esta obra que está en el MoMA es un colchón con sábanas, con una frazada y con una especie de dripping, de chorreado, y la pregunta, ¿no? Si estábamos hablando de la fascinación del objeto, esta cama podría estar en una publicidad de Belmo, Piero, o no sé, o alguna, o nos seduce acostarnos en esta cama, pregunta. ¿Qué les parece? Que no. No. Justamente lo que va a plantear Rauschenberg es casi una mirada crítica hacia los espacios justamente del desecho de la sociedad de consumo, en los intersticios de los basurales, en los lugares donde se colocaba la basura de las grandes capitales, que son también grandes productoras de basura y desechos. Miren, esta obra claramente es la medida de una cama, porque tiene 1,90 por 80 por 20. Es la contundencia. Él coloca un colchón con frazada, con sábana, y va a escarbar en estos decollages, en estas construcciones que también se van a llamar los combi, porque él empieza, como les decía, el pop va a romper con los géneros más tradicionales, con la pintura o escultura, porque acá también en esta obra que está hecha con una llanta de avión, con un cable, con una roldana, con telas, con distintos materiales, collage, que combina una parte con otra, y nos va a hablar Rauschenberg justamente de esta marginalidad. Mercado negro, ¿no? Mercado coloca una chapa de una calle que dice mano para acá, que son las calles de Nueva York, que tienen las manos, y que muestran justamente también esta especie de combinatoria de formas. Ahí tenemos también claramente, nuevamente, lo que planteaba Foucault, ¿no? Una forma heterotópica donde ningún elemento visual genera un orden en que se subordinen los demás, ¿no? Una chica que tomó de una revista, puede ser tipo porno de la época, un gallito, un dibujo de un niño, una tela, una foto de una institución norteamericana, es decir, nada tiene una jerarquía, una escarapela, y además viola la uniformidad del lenguaje, porque una es una foto, la otra es
una tela, la otra es una escarapela que tiene volumen. Y están los combi, donde Rauschenberg va a trabajar incluso con animales embalsamados, la cosa obstructiva de una cabra junto con una llanta de un automóvil, la cabrita pintada, el basamento que está también intervenido con distintos registros en donde todo nos parece absurdo. Esto es un poco lo que sucede. Y también el artista va a tomar en esta obra que es sin título, claramente esta idea de los medios de comunicación, la cara de Kennedy para arriba, para abajo, en una especie de serigrafía en azul, en marrón, una imagen de platos de un restaurante y algo muy, muy, muy ligado a la época, una estación satelital, una nave espacial, algo por el estilo, un voltímetro, un instrumento para medir algo, que nos deja en ese collage, en ese juntadero de cosas que remiten a esa cultura de la información, del popurrí, donde no hay una línea clara. Y el otro artista que también sigue de alguna manera los pasos de Duchamp, ese Duchamp que en Nueva York había causado un revuelo entre los jóvenes, es Jasper Jones, que va a tomar, que vive, todavía vive, 1930, o sea, ya tiene unos cuantos años, ¿no? Que tendrá 91. Sí, 91. 91, Jasper Jones, y acá sí quiero marcar una diferencia con la generación anterior, con los expresionistas abstractos, como yo les decía, que tuvieron vaivenes económicos difíciles, que pertenecieron al New Deal y que recibieron apoyo económico del Estado. Bueno, ya con los artistas del pop norteamericano, estos artistas son multimillonarios, y en el caso de Jasper Jones es realmente así. Lean el análisis muy bueno, no sé si es de Hal Foster, de El arte desde el 900, cuando él reseña la obra de Jasper Jones, a quien Alfred Barr le compra esta obra para el MoMA, que se llama Diana con 4 caras. Y es muy interesante porque claramente aquí el artista pone en jaque las categorías clásicas de pintura, relieve o escultura, objeto, entre la abstracción o lo figurativo, lo icónico. Muy claramente juega a movernos el piso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, uno podría interpretar esta obra en donde la diana, que es el tiro al blanco, también podría ser una forma pura geométrica, ¿no? Es decir, círculos adentro de otro círculo. Él va a trabajar también, es profeso con una técnica muy antigua, que es la encáustica. ¿Alguien sabe qué es la encáustica? Es pigmento unido con parafina, con cera, ¿sí? Y con estos colores, estamos en las antípodas del expresionismo, del informalismo, de los colores tierras, para trabajar con estos colores que trabaja Jasper Jones, saturados, colores de publicidad, y además coloca un elemento indicial, es decir, un índice real, que es una mascarilla sobre su propio rostro, es decir, algo que hace una copia de su rostro, que está, por supuesto, cubierto por esta cajita con una bisagra, en donde lo que vemos es, no sé si lo ven acá, como si fuera encerradito y repetido el mismo rostro 4 veces. Casi que uno podría interpretar la idea de un tiro al blanco
que en definitiva está apuntándole a personas, y a personas hechas en serie. Y también si el expresionismo estaba ligado a esa manualidad de la pintura, él lo congela en ese gesto de la parafina que queda encajonado. Es decir, es sutil esa relación que él va a hacer. Acá Diana con moldes de yeso, y otra vez repite obsesivamente este juego entre lo abstracto, lo figurativo y lo indicial. Acá tenemos, y lo fragmentario, como yo les decía en la obra de McLuhan, un pie, acá un agujero, una cara, una mano, una oreja, un pene, es decir, estas formas que también hablan del objeto cosificado. Y él va a trabajar con estas serigrafías, también con estas imágenes, donde juega también con la geometría, ¿no? De esta diana, de esta forma tan cerrada, pero también con el dripping, que venía del expresionismo, y como una especie casi de cita del expresionismo. Y la diana, el tiro al blanco, el uso de armas, y el otro elemento icónico que prácticamente señala lo norteamericano, que es la bandera. Ahora, esta bandera blanca, ¿es la bandera de Estados Unidos, sí o no? ¿Qué les parece? Y da la referencia, pero puede ser que fue muy criticado cuando hizo las banderas, de la misma bandera norteamericana, pero con diferentes colores. Y sí, fue criticado, pero también fue reconocido. Sí. Y ahí la tenemos. Sí, no sé si después lo reconocieron o si lo sí, habían... por supuesto, y estas banderas cuestan Sí. muchos millones de dólares. Sí. Ahí lo tenemos, en donde él juega casi diríamos un juego semántico, semiológico, nos pone otra vez como en las dianas, ante un dilema, ante un enigma, ¿no? Porque acá claramente en esta bandera blanca gestual, que acá la veíamos hecha en cáustica, óleo, periódico y carbón sobre lienzo, de 3 metros de ancho por 2 metros de altura, estamos viendo la bandera de Estados Unidos. Y después va a ser estas en encáustica, que casi diríamos, ¿esto es una bandera? Como la pregunta maliciosa de Magritte, que decía, ¿esto es una pipa? Esto son 3 banderas. 3 banderas. ¿Es una representación o es la plasmación objetual de la cosa, ¿no? Él está jugando, Jasper Jones, con ese amor a lo cosificado, al objeto y al objeto repetido, que es parte de esa publicidad. Ustedes deben haber visto que en muchas películas norteamericanas siempre aparece, ¿qué cosa? Medio de soslayo, pero no es el tema, pero siempre vemos la bandera. La bandera. La bandera. Ustedes saben que los directores de cine que utilizan subliminalmente la bandera norteamericana tienen un descuento impositivo importante. ¿Qué forma parte de esto? Una política de Estados Unidos de darle publicidad a ese nacionalismo norteamericano. Es decir, y lo que está haciendo Jasper Jones es mostrando esto, ¿no? La repetición de este ícono, es un ícono, es una imagen. Una bandera es además, en el planteo semiológico, ¿qué es una bandera? ¿Es un signo o un símbolo? Un símbolo. Exactamente. Símbolo. ¿No? Cuando hablamos de semiología, de comunicación, de elementos sígnicos o simbólicos, ponemos como ejemplo la bandera, porque la bandera, ¿a qué representa? ¿Una cosa o muchas? Muchas. Muchas. Es decir, es como
casi infinita la cantidad de cosas que nos lleva a pensar en el símbolo, ¿no? La bandera es un país, es una ideología, es una historia, es una trayectoria, es un deseo, es un proyecto, bueno, qué sé yo, todo lo que puede abarcar un elemento, y sobre todo la bandera norteamericana con esos colores tan pregnantes, ese blanco, rojo y azul, la forma de las rayas y las estrellitas que simbolizan, creo que, los estados norteamericanos. Es decir, es un elemento que tiene una pregnancia publicitaria infernal. Ahí está, del 9 al 0. Muy interesante, esta obra está hecha esgrafiada sobre metal esculpido, y acá están todos los números metidos uno adentro del otro, hay que buscarlos. ¿Y este mapa de dónde es? Expresionista, con colores. El mapa Es el Territorio mapa de Estados Unidos. Y miramos Estados bien, Unidos. tiene los nombres, es decir, ¿qué nos está presentando Jasper Jones? Cómo está incorporado, aunque lo veamos en esta especie de chorreado expresionista, por supuesto nosotros leemos Estados Unidos. Así como un niño chiquito que no sabe aún leer y escribir, dice quiero ahí está Coca-Cola o McDonald's. Es decir, cómo una cultura lee el icono. Y también esta idea de la mezcla que contradice la unidad. Nosotros veíamos una obra de Willem de Kooning y veíamos esas mujeres espantosas de de Kooning, esos monstruos, pero estaban todos hechos con una misma técnica, con una misma unidad. Acá lo que hace Jasper Jones es mezclarnos lo chorreado, lo gestual, una geometría perfecta, la raya, es decir, y además aplica, en este caso, objetos reales a la pintura. O nos lleva la escultura, este bronce policromado, a una cosa tan banal como si fuera una latita de café donde el pintor puso trementina para disolver la pintura, para limpiar los pinceles. O unas latitas de cerveza. Esta parece una especie de tomada de pelo, como si fuera casi un monumento arqueológico a la lámpara inglesa, que descubrió ¿quién fue el creador de la bombita? Watson, no. Alba Edison. Edison, como si fuera casi una pieza arqueológica, ¿no? Interesante estos trabajos. Bueno, y ahora vamos a ver al señor Andy Warhol, diríamos el artista que va a decir algunas frases célebres. Todos tenemos derecho a nuestros 10 minutos de gloria. ¿En dónde están los 10 minutos de gloria? Si aparecemos, ¿dónde? No dando clases en el UNA. ¿Dónde estaríamos en los 10 minutos de gloria? La tele. En la tele. Exactamente. En nuestros 10 minutos de gloria dirá Andy Warhol, que era Andy Warhola, de una familia checa, emigrados a Estados Unidos. Él nace en Estados Unidos, estudia diseño en la Universidad de Pittsburgh, es decir, él era publicista, y llega en los años 40 a Nueva York, y va a trabajar primero diseñando zapatos y haciendo vidrieras, luego se va a meter con el mundo de Hollywood, es decir, con la publicidad, ¿no? Ahí están los zapatos diseñados para las estrellas, para la gente de los actores, y los escaparates. Ahí está Andy Warhol, año 61. Vamos a ver cómo Warhol
Hay un trabajo muy lindo de Arthur Danto, un filósofo norteamericano, que escribió varios textos. Él dice que cuando ve las cajas Campbell, las cajas Brillo, él se dio cuenta que la filosofía estaba ligada al arte y a esta idea de cómo justamente el arte puede marcar el modo de pensar de una época. Y lo que dice Danto es que lo que encontró Warhol fueron los grandes signos de nuestra época. Es decir, lo importante fue que él descubrió qué son los elementos que nos marcan, que marcan nuestra cultura. Y esta obra, donde Warhol, que va a llamar a su taller The Factory, la fábrica de imágenes, que va a tener asistentes a los cuales él dirigía, no pinta, no esculpe, no dibuja, ni siquiera tomaba fotografías, pero a veces trabajaba con fotos de otros. Esta es una cita. ¿De qué obra? A ver. La Anunciación. Bien, ¿de quién? Muy bien, De Da Vinci. Da Vinci. De Leonardo da Vinci. Ahí la tenemos, la Anunciación. Recuerden esta obra que era la base de una predela, una de las primeras obras de Leonardo jovencito, extraordinaria, no tiene nada que ver esta imagen fría con lo que es la obra que está en los Uffizi. Recomiendo algún día, vayan nadando, aunque sea, a Florencia, porque hay que ver esta obra bellísima, en la que Leonardo descubre, ¿no?, la perspectiva atmosférica en estos planos lejanos, el esfumato en los planos cercanos. Warhol nos corta un pedacito nos lleva a pensar en Leonardo con colores planos, ahora sí, colores serigráficos, y los hace naranja, los hace verdes, violetas, del color que quiere, y nosotros vemos a Leonardo da Vinci y nosotros vemos la Anunciación. Y se va a meter con los grandes íconos, con los grandes temas que han generado lo que la gente ve. Casi que hay una mirada, muchos críticos han dicho, el pop, ¿es crítico o asume la cultura de masas? Bueno, yo no voy a decir, y me gustaría dejarles abierta esta pregunta que se han hecho muchos historiadores del arte en relación con el pop art. ¿Es crítico o no? Bueno, no quiero influenciarlos, igual voy a decir lo que pienso. Pero bueno, la Gioconda, la Mona Lisa, es un ícono en el Louvre. Yo les cuento esto, la primera vez que fui a Francia, no fui tantas veces, pero la primera vez que fui, en el año 86, compartía pared con otras obras de Leonardo da Vinci. Pero después, no sé si por qué fue, que la Gioconda está ahora en el medio de una sala, detrás de un vidrio y con un cordón que la recubre, y la gente tiene que deambular, y todo el mundo va a ver esta obra, porque es un ícono, no porque estén viendo lo mejor de Leonardo da Vinci. Hay otras obras como la Santana, el Virgen y el Niño, que está a un costadito y nadie se detiene a mirarlas. Hay otra obra de Leonardo en la misma sala, que es el retrato de una amante de Ludovico Sforza, y es impresionante y nadie la mira. Y todos creen que miran la Gioconda, que no se ve nada, porque está atrás de un vidrio, está a 20 metros de distancia. Adriana, sí. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, cómo no. Me pasó en el Louvre. Bueno, sí. Hace muchos años, cuando estuve ahí, me acuerdo que estaba en los pasillos caminando y vino un muchacho argentino y me pregunta, ¿dónde está la Mona Lisa? Y yo le digo, bueno, está por allá. La nena la quiere ver. La nenita. Quiere ver la mona. ¿Dónde está la mona? Yo le digo, pero es un cuadro de Leonardo da Vinci. Y me dice, pero ¿cómo un cuadro? Yo vengo a ver una mona. Ay, no.
podíamos creer. Mira, Bueno, es el colmo de... Bueno, ahí está, claramente. el nombre, o sea, lo que atraía era el nombre, que ese hombre pensó que era una mona. Ay, Dios. Está buenísimo tu anécdota, porque muestra esto Adriana, que yo... Sí, sí, la dama del cuadro del amante de Lodovico sí, es la dama del Arminio, sí, pero se hay llama el otra, cuadro. no sé si es esa la que está ahí, que yo me acuerdo que digo, pero estaba yo sola mirando la de Leonardo, es Es bellísima. bellísimo. Mm. Sí, y nadie la miraba y además la Mona Lisa que tiene de fumato, tiene está lo grandioso de esta obra que tiene atrás la perspectiva atmosférica, bien unida a la parte de la imagen con el paisaje. Él la hace así, la pone con estos colores serigráficos en rojo, en amarillo, en naranja, ¿eh? Da por tierra con toda la investigación de Leonardo, pero nos muestra justamente esto que dice Danto. Lo maravilloso de Warhol es que él encontró los íconos que nos representan. La gente va a ver la Mona Lisa, no entiende que hay otras obras magníficas para descubrir y para ver de Leonardo, y el museo también colabora con esta idea de los íconos. Ahí tenemos, ¿esta quién es? Chile. Venus. Botticelli. La Botticelli, El nacimiento de Venus. el nacimiento de Venus, que era, ¿cómo se llamaba la modelo? Simonetta Vespucci, era la sobrina de Vespucio. Bueno, miren los colores que le pone el maestro Warhol y cómo repite justamente siguiendo los parámetros. Y acá lo tenemos copiando a Munch con el grito, en nuestros trabajos serigráficos, donde él está jugando con los iconos de la historia del arte. Y algo maravilloso, ¿cuál es el icono más importante de nuestra época? El dólar o el peso. La gente tiene en la cabeza esto, el peso, el dólar, y Warhol, nosotros todos tenemos en la cabeza esto, me incluyo. En estos colores que son los signos de la época. Y por supuesto, los políticos que marcaron sobre todo esta época, Mao Zedong, el Che Guevara, también tomado de esa famosa foto del fotógrafo, ¿cómo se llamaba? Kodak, no. Roberto Corda. Corda, de Corda. Y ahí está Liz Taylor, y ahí está Andy Warhol, con sus 10 minutos de gloria y con su The Factory, y encontrando, primero hacía estos trabajos sobre este elemento que sintetiza tantas cosas, ¿no? La comida envasada, las sopas Campbell, donde él va a jugar con la idea de la repetición, con la idea de lo único y lo repetitivo, pinturas sintéticas, donde cada una es distinta, es igual pero es distinta. Es el artista, como dice Arthur Danto, que lleva la obra del supermercado al museo, y que nos muestra el símbolo de nuestra época, los iconos, las imágenes, no son las cosas, son las imágenes. Las cajas brillo es claramente lo toma de un artista quien hizo diseño de esta caja que tenían esponjas creo que es esponjas con detergente. Era un artista del expresionismo norteamericano, que trabajaba, por supuesto, para poder comer haciendo publicidad. Y acá es buena la obra, ¿no? Es decir, casi parece la esponjita de magistral que saca la grasa, ¿no? Como la onda que deja todo brillante. Bueno, y lo grandioso de Warhol es que en el año 64 después se repitió y ya perdió toda la gracia, pero llevó entonces de una góndola de supermercado al museo las cajas después de Kepchu, después de
de tomate, y va a jugar también con estos grandes personajes en estas serigrafías gigantes, este doble Elvis, que me gusta marcar algo, esta especie de barrido fotográfico también remite a una cuestión que tiene que ver con este prototipo de vaquero, de héroe, de galán. ¿Por qué? Porque miren el 8 Elvis está apuntando con el revólver y parece justamente ese ritmo del tiro del revólver que genera también esa especie de barrido, ¿cómo se dice? De resorte, de movimiento que genera un tiro, que es Estados Unidos, ¿no? El vaquero, el héroe. Bueno, y él no se privó de nada, ahí está Mick Jagger, hecho por Warhol. Marilyn Monroe, de la que ya hablamos, que la veo de lejos. Y acá me pregunto algo. La foto no es de él tiene la factory donde tiene la gente que trabaja para él, pero de lejos, en cualquier lugar, aunque nunca haya visto ninguna obra de Warhol, y lo identifico inmediatamente. Por lo tanto, ¿el arte dónde está? Él no lo hace, él no lo hace manualmente, toma fotos de otros fotógrafos. En la idea. En la idea. Ahí está, en la idea. Warhol es Warhol. Ahí tenemos repitiendo, en grande, en chico, seriado. Después va a tomar otra figura emblemática que estaba en todas las revistas, la Jackie en rojo, Jackie viuda. Amalita. Amalita también quiso entrar en la inmortalidad de la mano de Warhol. Esto está en el Museo Fortabat. Y una serie interesante, que van a ser la serie de los desastres, donde Warhol toma las tapas de los diarios de la prensa amarilla, los accidentes, año 62. Y va a repetir estas imágenes trágicas llevadas a serigrafías de color, o como por ejemplo otro hecho que conmovió a Estados Unidos, que fue el desastre del atún, gente que muere intoxicada con atún, y él la repite, y están las caras, casi dirías anónimas, de las víctimas de este trabajo. Y ahí la tenemos, porque anticipamos ya otra artista pop argentina de pura cepa. Ahí está, con Andy Warhol pagando la deuda argentina, a la cual Warhol se suma con Maíz. Ahí está John Lennon, Mao, Las Flores, que Warhol transforma hasta este elemento natural en algo sintético, manipulado por la publicidad. Las cajas brillo, ahí está él, hace películas también. Y también vamos a ver algo que muestra que no es tan banal cuando él hace los 13 más buscados, es decir, y parte de fotografías policiales, como estas fotos que le toman a los presos de frente y de perfil. Este personaje realmente nefasto. Una vez, casualmente o pasando la televisión, vi quién era este personaje que desollaba mujeres, algo espantoso. Acá también están los presos. Y algo que realmente los norteamericanos no van a exhibir en fotografías, pero que él va a tomar casi como pasándolo a una banalidad, la silla eléctrica, la máquina de matar, en color doble plateado, en donde uno se puede preguntar si es tan banal o no. Él
tema del pop norteamericano. Otra vez... Se maneja con una gran ironía, ¿no? Y claro, sí, yo creo que hay una crítica interesante, ¿no? Lo mismo que los accidentes, que crean un morbo, que la gente mira, ¿eh? Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón, ¿eh? No, que incluso está, ¿no?, la obra con la radiografía que le hicieron cuando fue baleado, ¿no? Creo que era. Sí, él, una mujer le pega un tiro, ¿eh? Y él, esa radiografía la presenta, digamos, después la reproduce como obra. Sí, es muy interesante, ¿no? Exactamente. Y hay algunas imágenes que me faltan que son también autorreferenciales de su propio cuerpo. Bueno, hay un libro que se llama Mi filosofía de la A a la B y de la B a la A, que es impresionante. Está editado por Tusquets. Ajá, ¿sobre Warhol? ¿Es sobre Warhol? No, él lo escribe, digamos, ¿no? Él lo escribe. Ajá. Claro, él dice que está como de novio con una videocasetera, no sé, y cosas de ese estilo, y que sale con gente, digamos, ¿no? Que no sale con una persona, sino que sale en grupo. Explica toda su filosofía muy, muy interesante, lo performático, ¿no? Exactamente. Y después hay muchos videos que no lo tengo, pero que sería también interesante verlo. Bueno, nos queda un pedazo no sé si, yo estoy un poco cansada, no sé si los demás también. ¿Quieren dejar acá o seguimos un poquito más? No sé. Sí, son -10, Adriana. Sí. Bueno, vamos a dejar ya habiendo visto, digamos, las líneas generales y la visión del pop, que yo recomiendo que lo vean, que lean, sobre todo el texto de Marjan Fitz, es muy bueno. Vamos a pasar un poquito más rápido para ver de qué manera hubo un despliegue muy importante del pop, como les decía, en Estados Unidos. Después vamos a ver la Nouvelle Réalité, que es el pop francés, y el grupo Crónica, muy divertido, de los artistas valencianos. Bueno, y después sí vamos a ver el pop en la Argentina. Y la pregunta del millón, que se los dejo para que ya lo vayan pensando. Si decimos que el pop art es un arte que está relacionado con sociedades de gran desarrollo industrial, pregunta, ¿por qué hubo un pop en la Argentina? Bueno, se los dejo para que ustedes piensen. Y si alguien quiere hacer como Jeremías y plantearse algo, le damos también la oportunidad de desarrollar. Pregunta de